Nos falta Lali. A ver. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de la quinta edición de la Guía para la Identificación de los Paseriformes Europeos. Está todo el mundo saludando por ahí, por el chat, es el ruidito que escucháis. Vamos a esperar un par de minutos para empezar la reunión. Os aviso que se va a grabar porque sí que ha tenido bastante interés y entonces nos han pedido si se puede, luego la gente que no pueda asistir ahora, pues verlo más tarde, ¿vale? Entonces por eso se va a grabar. Todos habéis entrado, excepto los invitados, sin cámara ni audio, pero cualquier pregunta, para eso tenemos el chat en el que estáis saludando, ¿vale? Estáis diciendo cosillas. Luego compilaremos todas las preguntas, si tenéis preguntas, y pues nada, las haremos llegar a los interesados, ¿vale? Bueno, o irán contestando, ¿vale? Porque para eso tenemos los invitados. No sé si, bueno, de todas formas, si queréis, bueno, tenemos aquí ya a Alfonso Villarán y a José Luis Copete, entonces si queréis decir hola o queréis que os presente, os presentáis vosotros directamente mientras esperamos a todos. Preséntanos, Aranza, preséntanos, que tú eres Vale. la organizadora. La moderadora Vale, es sí. la que preside el tema. Pues nada, os presento a dos de nuestros tres invitados, que son José Luis Copete, al que seguro que conocéis también por la radio del Somormujo. Los que somos muy pajareros o pajareros, siempre, bueno, desde los últimos años hemos tenido ese programa de podcast de referencia y además es un experto en anillamiento, en mudas, en aves, en todo lo que queráis. Es editor de un montón de libros de ornitología y también lo hemos invitado aquí porque es muy amigo del señor Svensson, entonces nos va a poder contar algunas de sus historias. Bueno, aparte por su sabiduría, claro, eso está. Así que bienvenido, José Luis. Gracias, Aranza. Vale. Tenemos también a Alfonso Villarán, que es nuestro último y nuevo, y está de estreno casi, director del Centro de Migración de Aves, que es el grupo de trabajo que aglutina a los anilladores de Seover Life. Bueno, lleva, aunque sea nuestro nuevo director, lleva muchos años como anillador, tiene la experiencia de utilizar las primeras guías, no tanto las primeras, no te quiero llamar mayor, Alfonso, pero sí las primeras guías y cómo ha ido, nos dará su perspectiva también de cómo ha sido la evolución de esta guía, del uso de las guías y qué ha supuesto Don Las Benson. Así que bienvenido, Alfonso. Gracias. Y lo que vamos a hacer, nos falta la última invitada que no sé qué le pasa. La acabo de admitir, que he visto que entraba Sí, y como bien. te he visto concentrada, la he admitido. Vale, fenomenal. Pues a ver si la veo y porque, a ver, esperar que estos son las cosas del directo. A ver, Lali, aquí está, vale. Permitir. Uy, se me ha ido. Voy a convertir en moderadora. Ya. Por ahí está Lali, que se tiene que poner con. Ahora le he perdido. No sé si la veis. No. Porque se tiene que poner con micro. Sí, sí. A ver. Lali, te he puesto como moderadora, aunque me ha desaparecido. Y te tendrías que poner tú el micro si no te veo. La veo en la lista. ¿Sí, la sigues viendo? Sí, la veo, sí. Yo no. Perdonad, estas son las cosas del directo. La veo en la lista sin micro, con el micro apagado. Claro. A ver. Y la ves como Lali, ¿no? Sí, sí, Lali Moreno, no comprobado, pone entre paréntesis, y Sí. el micro apagado. Es que le había. A ver. En Con la la lista. cámara. Sí, Carmen dice que con la cámara encendida, pero no la veo. A ver. Voy a volver a. Ahora la tengo aquí, ¿vale?
Lali, no sé si te puedes poner el micro porque a mí no me da la opción, aunque ahora, ¿no? Ahora, Lali. Aparece como apagado el micrófono, ¿eh? Sí, ahora apagado aparece. Pero es que además no me deja. Y ahora encendido, pero no la escucho. No sé si a lo mejor, Lali, tienes que salir y volver a entrar. ¿Vale? Con el enlace de esta mañana, inténtalo. ¿Vale? Te voy a sacar de la reunión, Lali, ¿no? Ah, vale, ya ha salido ella. Digo, mejor que echarla. Prefiero que lo intente Sí. ella Mejor que así. salga y entre, va a ser Sí, mejor. sí, mejor. A ver si aparece ahora y si aparece ahora, pues ya empezamos. Y mientras se une, tenemos una pequeña sorpresa gracias a José Luis. Y Mira, vale, vuelve a pedir entrar. ¿La admito? vale. Sí, la acabo de admitir yo también. Así Vale, no la que toco, no la toco. no. Y a ver, lo raro es que mm, Lali, vale. Permitir micro, a ver si así. Permitir cámara. Lali, ¿puedes decir algo? No sé si No aparece con el perfil de moderadora, ¿eh? ahora la tengo, ya la veo. Mira, Lali, qué guapa. Aquí, ¿Ya espera, a ver está? si... Sí, Vale. lo que pasa es que está silenciada. Mira, Lali, a ver si puedes ponerte el micro. No se te pone el micro. Es que a mí me dice que... Mira, permitir micro no, sale silenciado. ¿Tú puedes intentarlo, Lali? ¿Puedes escribir por el chat si has entrado? No puedes. Vale, era lo que te iba a decir, pero con micro desactivado ya. Sabemos, Adolfo nos está diciendo que sale. ¿Has entrado con el mismo enlace que esta mañana, Lali? Sí, es que sales como invitada, no sales como... Espera, voy a intentar otra cosa. Y si no, lo volvemos a hacer. Convertir en moderador, ¿vale? Ahora puedes ponerte el micro. Mira a ver si... ¿Tampoco te deja? Es que a mí no me deja ponerte el micro, Lali. Pues tenemos un pequeño problemilla para variar. No sé cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer, Lali, volvemos a salir, volvemos a entrar, ¿vale? Mira a ver si o te mando yo otro enlace, ¿vale? Y mientras lo que vamos a hacer, mientras sales y hacemos esto, es voy a compartir y empezamos así la presentación, ¿vale? El señor Svensson, Lars Svensson, ha sido muy amable y nos ha enviado un vídeo a través de José Luis con, con una bienvenida. Entonces lo vamos a poner. Espero que se escuche bien, y ahí vamos. Por ahora no se abre, Arantxa. ¿No lo estáis viendo? No. Estamos viendo el Windows tuyo, Pantalla, donde sale sí. la pantalla, pero no El sale explorador. Lali. He puesto No sé si, explorador de Windows, es lo único que he correcto. puesto. No sé si a ti se te abre, pero en lo que Sí, estamos viendo compartido no. sí, se me abre y estaba viendo el vídeo yo aquí toda entretenida. No. Solo se ve el Windows. Sí. Voy a dejar de compartir, sí que estamos bien, ¿eh? Parece. A ver, voy a intentarlo otra vez. Comparto.
Comparte la pantalla, es más fácil. Entonces, desde Sí. compartir pantalla eliges el vídeo cuando esté ya, por ejemplo, ahí está. ¿Aquí lo veis? Perfecto. Correcto. Vale. Pues empezamos de nuevo. ¿Ahora sí? Pero no se oye, no se oye. ¿No se escucha? No. No. Se ven los subtítulos, eso sí, pero no se escucha. Bueno, pues ya no sé cómo, la verdad no sé cómo hacerlo. Porque antes sí que he hecho una prueba y sí que se oía. Pues os dejo con los subtítulos. Lo siento mucho, ¿vale? A ver si mientras consigo ponerlo. Y disculpad. Hay usuarios ayudando en el Sí, chat. Están vale. comentando cómo... Es que si cambio no veis nada. Bueno, pues este era el mensaje que nos enviaba el señor Svensson, que siento que no lo hayáis podido escuchar. Voy a ver si consigo ver lo que estabais contando en el chat para solucionarlo y si lo podemos oír de nuevo. Y no sé si queréis empezar ya, doy la palabra a José Luis, ¿vale? Primero, y voy a intentar mientras José Luis, le quería hacer una pregunta a José Luis, ¿vale? Si me dejáis. Porque como Lali aún no tiene sonido y vamos a intentarlo, ¿vale? Pues, o sea, ¿tú qué importancia ves a que esté ya esta quinta edición? Si la primera edición es lo que nos contaba Svensson, ¿no? Que es del año 64. Entonces, toda esta evolución, o sea, ¿qué te parece y cuál es la importancia de esta nueva guía? Bueno, la nueva edición es muy importante para los anilladores europeos porque la edición previa es del año 92, cuando salió la de tapa verde. Luego fue traducida al español en el año 96 y hubo alguna reimpresión, pero claro, desde los años 90 hasta ahora, que salió en esta quinta edición, a finales de 2023, es decir, relativamente hace muy poco, en comparación a lo que se ha tardado en hacer la traducción, pues han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en el conocimiento
de la taxonomía, también en el conocimiento del datado y el sexado. Y entonces este salto de tantos años, desde el año 92 hasta el año 2023, son más de 30 años, pues Svensson incorpora todo este conocimiento, tanto lo que él mismo ha averiguado, porque él se ha dedicado a trabajar mucho, especialmente para un libro con el que yo trabajé con él bastante estrechamente, el Handbook of Western Palliative Births, que está muy relacionado con la guía de anillamiento, porque estuvo midiendo unas series muy largas de edades, sexos y subespecies para todas las especies que entraban en aquel libro. Ese trabajo de medición ya lo aprovechó para su quinta edición de su guía de anillamiento y entonces, además, trabajó en la taxonomía. Él ha estado trabajando en grupos como los zarceros, publicó un trabajo muy completo en el año 2001 en la revista Birding World. También ha estado trabajando en taxonomía de la curruca carrasqueña. La curruca carrasqueña, por mencionar un ejemplo, en la cuarta edición, la de tapa verde, tapa azul, en la edición, digamos, en español, salía como Silvia cantilans, una sola especie que incluía varios taxones, cantilans, albistiata, subalpina. Bueno, en aquel caso Moltoni, ¿vale? Silvia subalpina, la Moltoni, la balear, como subespecies de la curruca carrasqueña. Ahora, en la nueva edición, la curruca carrasqueña aparece ya como diferentes especies. Aparece el taxón Silvia iberia en la edición en inglés, en la edición traducida sale como curruca iberiae, o sea que hay una pequeña diferencia entre la edición en español y la edición inglesa, la original, digamos, de la que se ha hecho la traducción. Esto por un lado. Por otro lado, también ha pasado que el conocimiento del datado entre subespecies también ha evolucionado. Por ejemplo, en las tarabillas, en la edición anterior salía la Saxícola torcuata de toda la vida, pues por mencionar dos taxones, Torcuata rubícola y Torcuata maura. En aquel tiempo eran mauras, que aquí ha habido muchas revoluciones también en el campo de la nomenclatura. Ahora es Saxícola maurus en masculino, después de que hace unos 20 años Norman David sacó un trabajo muy completo sobre cómo se debían poner el género en cuanto a femenino masculino, no el género de taxonomía. Y entonces ahora es Saxícola maurus. Hay diferencias en la muda, en lo que se conoce sobre la muda prenupcial entre maurus y rubícola, y sale un poco confuso en la quinta edición, porque precisamente uno de los anilladores que hizo una revisión de la última edición, Marquilla, lo comentó en Ardeola, que no estaba de acuerdo con cómo lo trataba. Y esto lo comento porque el libro de Lars Svensson es un libro donde él expresa sus opiniones. O sea, él examina los pájaros, examina la bibliografía, pero sobre todo lo basa en lo que es su propia opinión sobre el datado y el sexado, que eso es muy importante. Puede ser que en algún caso el lector no esté de acuerdo por sus propios conocimientos o por lo que haya leído, pero es la opinión siempre de Lars Svensson. Y entonces, todo esto que ha pasado en tantos años se refleja en el libro y se refleja, por ejemplo, en el número de páginas. Hay un montón de páginas más. Es un libro realmente bastante tocho. Y ahora, pues, no sé, le dejo a Alfonso que también diga cosas. Si no, yo hablo demasiado. No te preocupes. Sí, es verdad que en la guía, bueno, ya la veréis cuando la tengáis en vuestras manos, pues sí que se agradece también la colaboración de Marc, ¿no? Y ya en la edición. Así que nada, Alfonso. Estoy yo mientras tratando de poner a Lali. Entonces también que ha sido como referente, ¿no? En todos estos años como anilladores que llevamos, ¿no? La evolución, incluso de no tener guías a tener guías en castellano. Bueno, yo creo que José Luis ha puesto un poco el toro en suerte, como se suele decir. Es verdad que esta guía es muy conveniente, muy necesaria. Y lo es porque entra dentro de todo proceso evolutivo. Si hemos visto en el vídeo hay una cosa que llama mucho la atención. Lars Svensson es muy metódico en todo, también lo es incluso en la presentación, y ha colocado una detrás de otra las ediciones. Y hemos visto cómo las ediciones iban engrosando poco a poco. No es que haya, en principio, una mayor cantidad de aves, una mayor cantidad de especies, aunque se hayan revisado, pero sí que hay una mayor cantidad de información. Al principio, los anilladores no contaban con demasiadas fuentes en las que beber y en las que poder aprender con un poquito de
sistematización. El anillamiento lo conocemos ahora de una determinada manera, pero los que, como decía Arantxa al principio, empezamos a acumular suficiente cantidad de años encima, pues hemos vivido épocas diferentes en las que el autodidactismo era prácticamente la única salida. Y las únicas publicaciones que había aceptables para poder trabajar eran publicaciones que se hacían en el extranjero y que difícilmente se traducían. Cuando se salía a anillar, lógicamente se salía con guías de identificación general, identificación de birdwatchers, de personas que salían al campo a ver pájaros. Teníamos guías estupendas, como era la Peterson, con la que nos hemos educado casi todos, y esa guía pues, nos hablaba de detalles de los pájaros, pero no los teníamos en mano. Datarlos o sexarlos era relativamente complejo si trabajábamos anillando. El anillamiento al principio además era una actividad en la que la planificación se hacía con unas finalidades diferentes a lo mejor a las que tenemos ahora. Se planificaba fundamentalmente para obtener información de cara a confeccionar las rutas migratorias. Para eso era muy interesante tener una cantidad de aves anilladas que estuvieran identificadas como especie, pero generalmente no se iba mucho más allá. Y tampoco se podía ir mucho más allá porque el datado era muy complicado si no teníamos una bibliografía suficientemente consistente. Esto ha ido cambiando como el conjunto de la sociedad. Cuando publicó Svensson la primera edición, nosotros todavía no habíamos salido de un régimen político un tanto singular. Estábamos en una dictadura en los últimos tramos y la educación era como era. Aquí prácticamente los idiomas no se conocían, no se trabajaban y como mucho en las escuelas, en los colegios, en los institutos se enseñaba francés. Por tanto, las guías en inglés resultaban francamente complicadas. Los primeros anilladores, por tanto, no tenían que apoyarse o prácticamente no tenían que apoyarse y tuvimos que esperar a esto, a esta guía que en principio nos ayudaba, pero estaba escrita en inglés. No teníamos más opción que guiarnos por lo poco o mucho que supiéramos y para algunas personas esto era bastante problemático, no suponía una ayuda demasiado intensa. Conclusión, hemos ido haciendo poco a poco recorrido, la sociedad ha ido cambiando, es verdad que ahora la mayor parte de los anilladores nuevos, jóvenes, sí que conocen el idioma inglés, pero a todos nos viene muy bien el contar con una guía en castellano. La guía esta, además, la última edición, tiene cosas que llamarán la atención cuando se vean. La primera es que ha recolocado la posición de las especies, es decir, no están ordenadas de la misma manera que estaban ordenadas previamente. Esto es porque se ha seguido pues, la secuenciación del Comité Ornitológico Internacional, que en principio lo que va a hacer es ordenarlas de una manera diferente y además esas especies van a reflejar algunos taxones que en ediciones anteriores no aparecen. Algunas cosas nos llamarán la atención porque son especies nuevas, por eso aumenta la cantidad de páginas y aumenta con especies que pueden ser raras, divagantes, que aparecen de vez en cuando, pero también hay especies que antes no se consideraban tales y ahora sí. Algunas son especies ibéricas que hemos ido viendo en anteriores ediciones como incluidas dentro de otras como subespecies o como taxones asociados. Ahora tenemos muy claramente, por ejemplo, me viene a la memoria el Larus meridionalis, lo vamos a ver sin ningún tipo de problema. Vamos a ver también el mosquitero ibérico, el Phylloscopus ibericus, que aparece ya separado del tronco de colibita que en un principio estaba incluyéndolo. Lo mismo que hay cambios en este aspecto, hay cambios, como apuntaba José Luis, en cuanto a la terminología. Hay géneros que se han diversificado, hay géneros que se han refundido y hay términos que se han cambiado. Nosotros ya no tenemos Acycla torquata, tenemos Acycla rubicola, no tenemos especies del género Parus en general, sino que ahora cada una tiene un género determinado. El género Curruca ha aparecido y nos quedan solamente dos Silvias, Silvia tricapilla, Silvia borin. Hay multitud de cambios que yo creo que son interesantes y que conviene conocer, no solo por la nomenclatura, sino también por el manejo del ave. La edición añade algunas cosas que yo creo que son
relevantes. Una es la adopción de la secuenciación taxonómica diferente, otra es que se aumenta el número de especies, que se pasa de 229 a 267. Esto es por lo que comentábamos de la nueva taxonomía y la aparición de especies raras. También se ha modificado las abreviaturas, se ha cambiado algunos aspectos de la nomenclatura general con esos cambios taxonómicos recientes y se han suprimido subespecies poco claras. Como decía José Luis, una cosa que hace Svensson es dar su opinión, pero también da consejos, y da consejos fundamentalmente porque él se mueve en ambientes en los que sabe que tenemos mucho afán de protagonismo en general las personas y tendemos a descubrir cosas que son o raras o diferentes o nuevas, y él lo que sugiere es que seamos mucho más conservadores. Da consejos en cuanto a la necesidad de tener en cuenta la variabilidad individual y a veces no querer encontrar lo difícil cuando todo es bastante más fácil. Y tampoco es malo lo que él plantea con respecto a utilizar, en el caso de las subespecies, el criterio morfológico como algo que a lo mejor debe prevalecer, dado que nosotros no podemos hacer análisis genéticos en el campo ni podemos extraer el ADN. Una de las cosas que se añade como novedad también es la ampliación del apartado referente a la muda. Aquí Svensson sugiere que es un campo de estudio todavía muy abierto, con la posibilidad de que se cambien algunos de los códigos actuales. Y bueno, pues dentro de las posibilidades da la opción de que los nuevos anilladores que se van incorporando sean capaces pues, de aportar información nueva. Lo mismo que también plantea que es interesante revisar la variación local. Y aquí yo hago una invitación en general a todos los anilladores en cuanto a la biometría. Svensson utiliza o ha utilizado una buena parte de información de museos, ha utilizado una buena parte de información de la bibliografía publicada, pero la península ibérica, aunque va teniendo cada vez más información en este aspecto, todavía puede aportar mucho. Y concretamente, una de las cosas que se puede echar en falta en la guía, y no por Svensson, evidentemente, es esa contribución de los ornitólogos ibéricos y los anilladores españoles, concretamente a aportar datos biométricos de las poblaciones de nuestro país. Sí que es verdad, un apunte sobre esto, que en la nueva guía Svensson ya veréis que ya hay más bibliografía de artículos de autores españoles. Yo creo que aquí el problema también es que muchas veces publicamos en revistas a nivel nacional que están en castellano, en catalán, en euskera, y eso no llega a la bibliografía o a la consulta general, ¿no, José Luis? Bueno, depende. En el caso de la bibliografía publicada en España, sea en castellano o en catalán, al menos estos dos idiomas, Lars sí que llega, porque él acostumbra a pedir. Es una persona que se fía, sobre todo, de su propio criterio, pero pregunta mucho. Y yo le he pasado bastantes artículos con traducciones hechas por mí para que esa información llegara. De hecho, se citan, por ejemplo, trabajos publicados en el antiguo Butlletí del Grup Català d'Anillament, Sí, luego es pasó verdad. a ser Revista Catalana de Ornitología, que están citados por esto, ¿no? Por este feedback en dos direcciones. Dicho esto, también me gustaría remarcar que una de las cosas más importantes para mí que ofrece la guía de Lars Svensson es que es un maestro en la confección de textos muy sintetizados. Lo hace muy bien, o sea, lo que es la descripción de un taxón en unas pocas líneas para que te fijes justamente en los detalles que convienen. Yo lo he podido usar en el campo y me ha sorprendido. O sea, a veces he descubierto que sabe más de lo que yo creo, porque tú cuando estás con él es una persona que no tiene ningún problema en reconocer que no sabe algo. Por ejemplo, discusiones datando, haciendo la edad de Silvia Comunis, de la curuca zarcera, en primavera, que son relativamente difíciles. Hay ejemplares que igual no llegas a saber si son adultos o segundos años calendario. Y él reconocer, decir, no, yo aquí no opino, no tengo suficiente opinión. Pero luego te sorprende, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, recientemente, con las curucas zarcerillas de Irán, donde yo estoy yendo bastante a menudo. En la parte oriental, en la parte nororiental,
allí hay la subespecie o especie, según algunos, la Silvia curruca altaea o curruca curruca altaea, que es de montaña. Cuando vas a esa zona, descubres que la variación es tan grande que no sabes muy bien qué estás viendo. Ves algunos ejemplares que son típicos y otros que parecen la curruca zarcevilla normal. Y entonces dudas mucho. En la nueva edición, cuando salió, lo explica y lo deja muy claro de que en esta parte de Irán pasa esto. Y yo no le dije nada. Con lo cual, me dejó muy sorprendido de que llega a un conocimiento que es bastante mayor del que puedes presuponer cuando a lo que, digamos, te podías confundir si estás trabajando con él, porque a veces él reconoce que no sabe algo. Y otra cosa que me gustaría también explicar es cómo trabaja respecto a la biometría. Es muy sistemático y muy metódico. Y además es un trabajador incansable, a pesar de la edad que tiene, porque ya tiene más de 80 años. Para trabajar la biometría del Handbook of Western Palearctic Birds, de la que usa buena parte en su guía de anillamiento, estuvimos juntos en Tring en varios viajes. Y en el primer viaje, cuando llevábamos, pues no sé, unas 5 horas midiendo series de paseriformes, uno, bueno, enseguida se cansa, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo medir en el campo cuando estás haciendo un pájaro detrás de otro, que estás con gente normalmente, y entonces, que no, estar en un museo donde no se habla, un silencio absoluto, silencio sepulcral, es como una biblioteca, pero de pájaros. Cuando llevas 5 horas haciendo esto, estás un poco cansado. Y entonces, llegada la hora de comer, yo estaba ya un poco pensando, bueno, va, ahora haremos un break aquí, iremos a comer, pero ¿qué va? No llegó el break. Y cuando ya daban las 3 de la tarde, yo le pregunté, digo, bueno, Lars, vamos a comer algo, ¿no? Me dijo, no, hay que aprovechar todas las horas hasta que cierren el museo y luego ya iremos a comer. Ese día pasé hambre. Pero al día siguiente ya no me coge desprevenido, porque ya me compré algo y me lo llevé en la bolsa. Porque dije, hombre, yo no voy a estar sin comer, porque además es verdad que si no comes también rinden menos. Y entonces, es un tío muy metódico y que además puede ser incluso a veces un poco terco con lo que piensa, ¿no? En una serie de ejemplares que medíamos de Petronia, de gorrión chillón, yo le propuse que lo que teníamos que hacer en la primera serie era hacer como un test de repetibilidad entre nosotros. O sea, que él midiera, pongamos, 10 ejemplares y yo mediría los mismos 10 a ciegas. Y compararíamos, ¿no? Porque puede ser que haya pequeñas diferencias. Él decía que no hay diferencias, yo te conozco, yo te he visto... Y yo le dije, digo, bueno, yo también te conozco, digo, pero yo prefiero hacerlo, digo, porque yo he participado en estos procesos a veces y puedes descubrir que incluso un anillador puede variar él solo en sus medidas. Bueno, el caso es que medimos las mismas series y se guardó los Excels para mirarlos por la noche. Al día siguiente vino, me decía, tenemos que hacer algo porque hay una pequeña diferencia. Digo, te lo dije, digo, no es lo mismo que midas tú tus pájaros que los mida yo, a lo mejor yo lo cojo de otra manera. Bueno, el caso es que estuvimos discutiendo y se dio cuenta de que él apretaba un poco menos y yo le dije, bueno, es que el tema es que lo hemos de hacer igual. Y entonces hicimos una pequeña corrección y a partir de ahí funcionó muy bien. Estuvimos midiendo y siempre salió bien. Pero de entrada me costó mucho reconocer que debía cambiar un poco la manera de hacerlo. Al final, esas medidas las usó en el Palearctic Handbook, pero no las usó en su guía de anillamiento. En su guía de anillamiento usó solo las suyas. Me parece bien, porque al final, claro, él está haciendo una biometría como una receta, ¿no? Una receta que hay que seguir. Con lo cual, mejor evitar algún tipo de sesgo que podía pasar entre él y yo. En fin, es un tipo realmente singular. O sea, tiene a veces sus momentos, pero después de 24 horas piensa mucho y luego puede llegar a darte la razón. Aunque no siempre. Hay algunos artículos que yo le comenté para la guía que no han salido citados. En alguno de ellos no me gustó, porque, por ejemplo, un artículo nuestro de hace 6 años sobre la muda de rectrices del esquivano hortelano en África, que descubrimos que sí que la mudan, cuando en teoría se supone que no hacen muda de rectrices, solamente muda del plumaje. De plumas de primaria, del cuerpo, pero no de las rectrices. Pero descubrimos que sí, porque tuvimos una gran discusión en un proyecto que trabajábamos con hortelanos sobre si la mudaban o no y decidimos testar la firma isotópica. Entonces, después de testar la firma isotópica, vimos que tenía exactamente la misma firma en las cobertoras pequeñas que en la cola. Que además, viendo cómo eran las rectrices centrales,
ya hacía sospechar que sí que la mudaban. Bueno, a pesar de haber hecho este trabajo y publicarlo, lo publicamos en una revista buena, digamos, en Journal of Ornithology, se lo envié, se lo comenté, le dije, tienes que ponerlo en la guía. Entonces me dijo, por ahora no lo voy a poner, porque yo esto lo quiero comprobar. Y yo le dije, digo, Lars, no te vas a ir ahora a Sierra Leona a coger los hortelanos a ver si empiezan a mudar de verdad. Digo, esto no lo puedes hacer. Digo, de hecho, en tu guía, tú estás hablando de mudas prenupciales en las zonas africanas por lo que tú ves en primavera aquí. Con lo cual, lo que yo te estoy diciendo, y si quieres lo puedes ver, con hortelanos en las zonas de cría. Pero que va, no salió. No salió porque él no ha podido comprobarlo. Conoce el artículo, pero no se arriesga. Le tienes que convencer. Vamos a probar una cosilla, a ver si Lali puede hablar. Decía que tenía el micro. No sé si... Hola, Lali... Sí, ¿me escucháis? te escuchamos. Qué alegría me has dado. Qué Me ha bien. costado entrar y salir unas cuantas veces, pero bueno, creo que ya en el momento en que el micro se me enciende, es que antes no era capaz ni de hacer funcionar el chat ni el micro. Yo era como no dueña de nada de lo que tenía en mi ordenador. Entonces, Sí. bueno, era un poco complicado. Pero vamos, buenas tardes a todos y me alegro de que ya estemos en comunicación. Sí, te estoy buscando para ponerte como para que te vea todo el mundo, ¿vale? A ver si lo consigo. Y mientras te quería preguntar, mientras estoy intentando hacer eso con mis manitas de cerdo, tú fuiste no te presentaba Lali, por cierto. Así que tenemos aquí a Lali Moreno, que ha sido investigadora, ahora ya jubilada, profesora eh, en la Universidad de Almería, si no recuerdo mal. Estudiaste en la Universidad de Madrid, en la Complutense, también, si no recuerdo mal. Y luego, además, ha sido una de las primeras anilladoras de España, de las primeras mujeres anilladoras de España, y fue quien tradujo la primera versión la primera edición en castellano de Las Benson con la ayuda de Ernesto Ferreiro, ya fallecido, y Antonio Fernández. Entonces, lo que te quería preguntar, Lali, es cómo llegó a tus manos esta obra. O sea, sé que conociste a Svensson, que me lo has comentado. Entonces, ¿cómo llegó a tus manos esta obra y cómo fue el trabajo de la traducción? Hola, buenas tardes. Bueno, yo conocí a Svensson en 1983, que ya ha llovido mucho. Que fue la primera vez que yo estuve en Tring, como decía José Luis, en su departamento de ornitología del Museo Británico, antes de, digamos, como predoctoral, ¿vale? Entonces, como Svensson visitaba Tring con bastante frecuencia, yo creo que podría decir que era su segunda casa, pues un mes que yo estuve allí de becaria predoctoral, pues coincidí con él y ahí fue mi primer contacto con él. No demasiado intenso, porque yo entonces era muy joven y además no estuve mucho tiempo. Pero luego, en 1987, volví a ir otra vez. Ya durante un año estuve en el Museo Británico con una beca postdoctoral y ahí ya volví a coincidir con él de nuevo. Y ya, claro, mi estancia era más larga y ya pude estar más tiempo con él. Por aquel entonces yo ya era anilladora desde 1981 y yo ya tenía mi guía de Svensson que me llevaba, mi guía de Svensson, que me ha hecho mucha ilusión ver a Svensson con esta primera guía estrechita y azul. Entonces yo llevaba la mía y entonces él no se verá, pero la tengo dedicada por él, que para mí era como una... No se te ve el vídeo, Lali, por lo menos yo no veo, no se te ve la imagen. Pero es la guía estrechita, no la guía ancha, sino la guía estrechita, que era como más friendly, que dicen los ingleses, ¿no? más manejable. Y yo se la llevé y le dije, Lars, por favor, me la puedes dedicar. Entonces, bueno, pues él me dedicó la primera guía la primera guía que yo tenía, que no era la primera guía, pero era la primera que yo tenía. Y ahí ya sí que coincidí mucho más tiempo con él. Estamos hablando de 1987 y yo volví a España en el 88 de mi postdoc y al poco tiempo la Sociedad Española de Ornitología contactó conmigo porque obviamente yo era miembro de SEO, además había sido editora o estaba siendo editora en aquel momento de Ardeola.
claro. Exactamente. Entonces, bueno, Lali, pero tal, no sé cuántos, quizá tú la pudieras. A mí al principio tengo que reconocer que me abrumaba la idea de traducir este pedazo de libro que yo decía que no sabía si yo iba a ser capaz de encontrar todos aquellos matices. A mí lo que más miedo me daba era intentar ser capaz de traducir perfectamente la tonalidad de colores que Svensson ponía en su guía, ¿no? Yo decía, es que necesitas tener un Pantone para poder decir el número 428, porque es que no había manera de traducir aquello, ¿no? Entonces yo antes de decir que sí a la SEO, Ernesto Ferreiro había estudiado la carrera conmigo, éramos los dos de la misma promoción, y entonces yo hablé con él y le dije, vamos a ver, Ernesto, yo me meto en esta pelea, en esta batalla, si tú me acompañas, porque realmente Ernesto yo tenía experiencia de anilladora, pero comparada con la que en aquel momento tenía Ernesto era mucho más pequeña, ¿no? Entonces yo le dije, si tú me acompañas en la tarea, pues entonces llegamos los dos hasta el final. Ernesto me dijo que sí, él se buscó la asesoría de Antonio, todo lo que le necesitó. Digo, bueno, yo no tengo ningún problema, yo hago, digamos, el bruto de todo, y cada vez que tenga una duda, que si es greenish o es más green o más gray o más gris, más verde, más azul, esa gama de colores que Svensson era capaz de dar y que yo no era capaz de dar, y que además yo iba al campo y a mí misma me costaba mucho trabajo encontrar esa gama de colores en el animal en la mano, ¿no? Pero bueno, entre los dos dijimos, venga, vamos a ir con ello, a ver si somos capaces, y la verdad es que yo creo que no salió mal, fue un trabajo que duró mucho tiempo. Ahora que me he jubilado y después de que tú, Arantxa, me has propuesto hacer esta videoconferencia, he encontrado el manuscrito traducido Eso vale de la oro, Lali. Vale oro, sí, porque además es que es manuscrito, no es que sea ordenador ni nada parecido. Tengo un carpetoncio enorme, digo, madre mía de mi vida, si yo ni siquiera me acordaba que esto lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, y la verdad es que aprendí mucho más de anillamiento, aprendí mucho más de pájaro. Estuve muy en contacto con Lars durante todo, estuve un año, prácticamente, no llegó al año, pero fueron como 10 o 11 meses aproximadamente lo que tardamos en traducir la guía, y estaba en contacto permanente con Lars, porque claro, a veces para traducir tenías que entender bien qué es lo que él quería decir, y había muchas especies, las teníamos nosotros aquí en España, y yo las había tenido en la mano, pero otras muchas no. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir aquí o allá o tal? Y él, pues entre los dos, sin tener la facilidad que tenemos ahora de un Skype o un Zoom o un Team como estamos teniendo ahora, sino a base de correo electrónico va y correo electrónico viene, que ya era bastante, pues yo conseguía dar con la palabra correcta en español o palabras correctas en español para describir exactamente lo que él quería decir en inglés. Yo aprendí mucho. Tengo que decir que él siempre me decía, tenemos de bueno, Lali, que ni yo soy inglés ni tú tampoco. Entonces, claro, al final teníamos que entendernos en un idioma que no era nuestro idioma nativo, y que los dos poníamos mucho interés en que nuestro público entendiese bien lo que se quería decir, ¿no? Yo creo que el producto no fue malo, yo me alegré muchísimo de haber dicho que sí a ese trabajo, y bueno, pues esta mañana cuando he recibido la guía, pues me ha dado mucha ilusión ver el nuevo formato morado, que para nosotros es morado. Y eso es exactamente. Se ve muy bien, pero... Se ve muy bien, y bueno, pues no sé qué más decir, ¿no? Sí, El Svensson pequeño, como yo le llamo, ha sido mi libro de cabecera, o de cabecera de anillamiento, desde que yo empecé hasta que terminé de hacer la tesis,
y mi postdoc, porque yo hice el postdoc también en anatomía de aves. Para eso tenía que capturar muchísimos pájaros y fundamentalmente paseriformes, que es en lo que yo trabajé. Y bueno, pues la verdad es que eso pues lo tengo muy desgastado, pero aún así todavía se le leen las letras. Hombre, yo creo que hicisteis una magnífica traducción porque año tras año se ha seguido utilizando y todos lo entendemos. Hombre, lo de los colores yo creo que también en general todos no lo entendemos también y es complicado esos tonos que llegasteis a poner, ¿no? Cuando fuimos a hacer esta quinta edición, como era ampliada, nos pusimos en contacto con Lali también para ver si se animaba y no se animó tanto, entonces tuvimos que contactar con la traducción de las nuevas partes, ¿vale? De todo lo nuevo, lo ha hecho Chus Fernández Vélez y Paco Hortas, que no me los quiero olvidar, que han hecho un trabajo magnífico también, basándose, claro, en toda la traducción que hicieron Andrea, Ernesto y Antonio. Entonces se basa en eso y eso les ha servido de guía. Y también he de decir que todas las dudas, igual que te pasó a ti, Lali, hemos estado contactando con Lars y las ha contestado súper rápidamente, ha sido muy amable, siempre ahí ha estado muy interesado, yo creo que estará contento, ¿no, José Luis, con la edición? Se la mandaremos en breve y también es una de las guías que siempre, pues eso, que vayas donde vayas, siempre la ves a los anilladores, ¿no? Y ves que se usa y las ves usadas y gastadas. Por eso también nosotros en esta edición hemos seguido lo que hicimos en las otras ediciones, que es, bueno, que no se ve muy bien aquí, pero lleva su fundita de plástico, ¿vale? Para que la podamos llevar a campo y no se nos estropee tanto con la lluvia, con la humedad, etcétera. Entonces, pues bueno, que estamos muy contentos. La tendréis a la venta, hago aquí la cuña publicitaria, la podéis encontrar en la web de SEO y esta semana llegan los ejemplares, entonces se irán distribuyendo entre los que la quieran comprar. Se ha quedado el precio más o menos de la anterior, ¿vale? Entre 45 y 55 euros de socios no socios. Y bueno, esperemos que os guste. Y esto no es el fin de la reunión, ¿vale? Simplemente es la cuña publicitaria que tenía esto. Una cosa también importante de esta guía, bueno, importante no, pero a tener en cuenta es, claro, los nombres, la taxonomía, como comentaba José Luis, ha cambiado bastante. Entonces, una parte fundamental, y quería agradecerlo aquí, ya que tengo la oportunidad, es a la gente que ha estado revisando los nombres que poníamos en castellano, en catalán, en euskera, en gallego y en inglés incluso. Entonces han estado Las Molina, Miguel Rouco, Cosme Damián, Asier Sarasúa y Ernest García, a todos ellos que han hecho ese esfuerzo, porque luego hay muchas versiones de nombres y que los han consensuado y han seguido la lista de las la lista de las aves de España, ¿no? Pues eso, que es un trabajo muy complejo, ¿no? Tanto traducción, taxonomía, etcétera. Entonces, no sé si queréis aportar algo más, que creo que sí, que seguro que tenéis algo más que decir, ¿no, José Luis? Que te veo. Sí, por ejemplo, no te olvides que es verdad que hay más especies y como ya ha comentado Alfonso, Especies. sí, hay más Es una especies locura. que la edición anterior, en buena parte por la taxonomía, por los splits, pero también ha añadido especies porque se han detectado por primera vez en Europa. Por ejemplo, Sí. Phylloscopus tenellipes, Phylloscopus coronatus, mosquiteros siberianos, que resulta que se han detectado, se han identificado correctamente en Europa y, por tanto, son nuevas especies de la avifauna europea para las que ha añadido la ficha correspondiente y, además, ha desarrollado bastante los casos de los splits. Por ejemplo, el papamoscas del Atlas, por mencionar uno que yo conozco por también haber trabajado en él, ha hecho un resumen de la identificación que es prácticamente un mini articulito, como ha hecho, por ejemplo, con las subespecies del mosquitero común. Son unos resúmenes muy, muy buenos, muy buenos. Es muy bueno haciendo sintetización de la información. Y además hay una cosa que a mí me interesa remarcar y es que la obra ofrece siempre información de primera mano. Mientras que hay otras obras, por ejemplo, las guías de Demongen, las diferentes ediciones, son muy completas en cuanto al barrido bibliográfico, pero nunca sabes muy bien cuál es la parte del autor y cuál es la parte de la bibliografía. A mí,
En particular, me interesa mucho cuando es que yo sé perfectamente, y Lars lo hace en su libro. En su libro siempre, él te menciona a veces algunos casos que acaba con la coletilla de se debe trabajar más porque no le convence, o esto lo dijo alguien. Sí, sí, Pero no se hay moja, no muchas, se moja. sí, hay muchas referencias de ese tipo porque al estar trabajando con ella, vamos, nos la hemos leído de cabo a rabo varias veces. Por ejemplo, eso, lo que comentabas, Filoscopios con Levita, hay 4 páginas, 4 páginas. Es completísimo. Y de hecho, lo que ha hecho allá es, digamos, sintetizar cómo identificar las subespecies o cómo no, porque a veces dice hay tal grado de solapación que recomiendo no querer identificarla. Eso me parece muy bueno. Él lo hace de primera mano. O sea, es un tema que ha estado días y días y días, sobre todo en Tring, no solo en Tring, ha estado en varios museos del mundo durante muchos años, pero especialmente en Tring, porque la colección de Tring es enorme, como Lali seguro que conoce perfectamente después de haber estado allí tanto tiempo, y lo que ofrece es información de primera mano, su opinión, ¿vale? Uno puede estar en desacuerdo, como he comentado, por ejemplo, con lo de los hortelanos, pero es igual, yo ya sé que nosotros publicamos nuestro artículo, él no lo incluye porque tiene su opinión. Pero es información que tú puedes saber que si no lo incluyes porque no se la acaba de creer. Bueno, en cambio, en estas obras que comentaba, que es recopilación bibliográfica, ¿vale? ¿Cuánta parte hay del autor? Nunca lo llegas a saber, ¿no? Al menos en la guía de Svensson te pone la N. Y la N la ha mejorado bastante, a pesar que en algunas especies tú crees, yo Milpo soy el primero que dice, ¿y por qué no ha mejorado más? O sea, ¿por qué no ha aumentado la N en esta especie? Bueno, él cree que ya es suficiente. En cambio, Se ha quedado... Se me oye, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, ha habido un momento que pensaba que habíamos perdido. No, que la N, por ejemplo, en algunos casos es mucho mayor. El caso de la curuca carrasqueña, si comparas la cuarta edición, la N de ejemplares que midió para ofrecer biometría son 32. Que puede ser ok, pero si la divides por subespecies, en aquel tiempo, los diferentes taxones, Albistriata, Cantillans, Iberiae, es casi nada. Ahora son prácticamente 250, una N de 250, divididas entre, me la apunté, Iberiae 57, Subalpina 82 y Cantillans 129. Y con la subalpina se da, además, la anécdota de que estuvimos juntos, que fuimos a Mallorca. Yo las quería conocer de primera mano, no las había capturado nunca. Y fuimos juntos, quedamos con un anillador local, Pep Suñer, también vino David Vigas, y estuvimos discutiendo con los pájaros en la mano. Y pasó una cosa que fue divertida, es que acababa el día, el primer día, y había poca luz. Y el último pájaro que cogimos, discutíamos si era un macho de segundo año calendario o una hembra un poco colorida. Cada vez había menos luz, no podíamos hacer fotos, y allí discutiendo, tanto David como yo, en plan, como queriendo ser súper especialistas, ¿no? De si este detalle, este otro. Y al final Lars decidió que lo mejor era, cogió el pájaro y sopló, y resulta que tenía placa. Con lo cual, hay que ir un poco al sentido común y simplemente, en época de cría, pues si tiene placa en cuatriz en un paseriforme, muy probablemente sea una hembra. Y con esta anécdota ya, digamos, lo dejo, que quedan pocos minutos. Igual Alfonso quiere añadir algo. No, simplemente ahondar un poquito en lo que comentabas. En el fondo es la personalidad de Lars Svensson es la que es y él tiene sus propios criterios. A lo largo de la guía es verdad que da muchos consejos, da orientaciones. Algunas son de absoluto sentido común, como el que uno no pretenda dar más información de la que es capaz de asegurar que es cierta. Eso es algo importante. Y luego también tiene sus visiones de las cosas. Me paro a pensar en dos momentos de la guía. Uno, cuando habla de la medición de la tercera primaria, él las numera de manera ascendente, que no es partidario de que se haga. Él dice que esa medida, pues hombre, la cuenta en la guía, pero entiende que tiene sus reticencias porque es algo que hay que hacer con mucho cuidado, que no siempre es inocuo. Incluso cuando toma la medida en ejemplares de museo, entiende que puede dañar las pieles y puede hacer algún daño sobre el principio de la propia ave, y mantiene su criterio de que prefiere no tomarla. En otro momento, hablando de especies o de subespecies, él, por ejemplo, cita el rabilargo, y cuando cita el rabilargo entiende
que no debe considerarse como una especie diferente de Cyanopithecus lenus. Él no considera que Cyanopithecus cookie sea una especie diferente, sino que, bueno, pues, a pesar de que haya estudios que apunten en esa dirección, él en la guía lo sigue considerando dentro de la misma. Y argumenta, o sea, él dice por qué entiende que para él las cosas tienen que ser de una determinada manera. Se puede compartir, se puede discrepar, habrá autores que entiendan que a lo mejor no es exactamente como él dice, pero es su guía y yo además creo que cuando uno escribe un libro lo escribe con toda la responsabilidad del mundo y bajo su criterio. No se te oye, Lali, no se te oye, tienes el micro apagado. Arantxa. No, Perdona, sí, ahora Ahí, no, ahí. era yo. Que, era Arantxa. sí. Era Arantxa, perdona. Sí, no pasa nada. Que en la guía sí que viene lo de que comenta del rabilargo y lo único que como luego aquí sí que se considera que son distintas especies, se ha hecho un comentario simplemente para aclarar, ¿no? Porque se deja lo que dice Svensson, simplemente se hace una anotación de esto, porque es su libro, es su guía, como dice Alfonso, entonces es su criterio, ¿no? Entonces, nada, estaba poniendo por el chat si alguien quería preguntar, pero está todo el mundo muy callado, no, no quieren preguntar nada. Hipnotizados. Sí, bueno, ya os comento que la grabación se subirá mañana a la web de SEO. Subiremos también el vídeo de Lars. Espero que escuchéis porque merece la pena. Es una pena que haya fallado eso. Bueno, y la imagen de Lali, ¿no? Que no la vemos con lo estupenda que estaba. Y está. Yo sí que os veo Sí, perfectamente a todos, lo que ¿eh? pasa es que a ti no te vemos, Lali. No sé qué ha pasado con el vídeo. Son misterios de la informática que mira que lo hemos comprobado todo, pero no ha terminado de funcionar bien. Esto siempre son los problemas del directo. Bueno, no Y, pasa nada. sí, y no sé si queréis terminar con algo para acabar así Dos como buenos cosillas. españoles. En hora. Dos cosillas breves. Comenta Alfonso. Una, cuando Arantxa hizo la presentación, me presentó como el director reciente, tal. Es verdad que yo soy el último director del Centro de Migración, recién estrenado, pero también es verdad que tuve una etapa como director del Centro de Migración entre 1986 y 1990. Y esa es la etapa en la que se gestó poco a poco el impulso de la traducción, que luego llevó a cabo el equipo Lali, Ernesto, que fueron los verdaderos hacedores de ese proyecto. Pero ya había una inquietud porque los anilladores empezaban a necesitar algún tipo de bibliografía manejable para todo el mundo que no estuviera en inglés. Y luego una segunda cuestión, ya es una invitación, la guía ha evolucionado, ha ido a mejor, ha ido adaptándose con los tiempos. Yo sí quiero invitar a toda la gente que forma a los anilladores del futuro a que utilicen la guía, porque esta prácticamente es nuestra guía de cabecera, el libro que todos tenemos que tener para documentarnos. Aunque haya muchos recursos en la red, aunque cada vez tengamos más opciones y más consultas, es una guía que no podemos prescindir de ella. Sí, yo estoy también con Alfonso. Yo siempre la guía va en el maletín de anillamiento y puede ser que te sepas las mudas de memoria y todo, pero siempre es fundamental poder repasar, revisar y consultar, ¿no? Que no pasa nada, puede ser un anillador o una anilladora experta y pues con lo que nos decía José Luis, ¿no? Que hasta hablar, si no está seguro o se echa para atrás, ¿no? O incluso entonces que es fundamental ir con las guías y mantenerlas ahí. No sé, José Luis, os dejo unos últimos momentos a José Luis y a Lali para decir lo que queráis. Bueno, yo solo apoyar lo que decía Alfonso y también decías tú, Aranza, que es un libro fundamental. Yo con los años, yo también soy bastante senior. O sea, yo empecé con la segunda edición, las segundas fotocopias. De hecho, las fotocopias de la segunda edición fue lo que me llevó a mí a empezar a aprender inglés, porque fue mi primera inmersión en el inglés gracias a anillar y utilizar las fotocopias, que no tenemos el libro, lo teníamos fotocopiado. Luego me compré la tercera edición en el año 87, esta rectangular azul, que es muy rectangular, y seguí aprendiendo, ¿no?
Esta Ahí la misma, tiene. correcto. Y lo que sí que me he dado cuenta es que cosas que yo creía que sabía, del tipo leer descripciones de Lars y darlas por como yo ya sé esto, posteriormente, al cabo de años, regresando a ese caso concreto, tras yo saber de verdad más, me he dado cuenta que había pasado por alto algunas cosas que él decía, que yo pensé, ostras, esto ya lo dijo. Y yo creía que yo estaba descubriendo algo, ¿no? Y resulta que no, que ya sale allí de una manera muy sintética. Una frase entre puntos, pero ya lo dijo. Con lo cual, yo recomiendo que la gente, todo anillador, debe tenerla. Lali. Bueno, yo, aunque no se me vea, sigo aquí. Sí, la verdad es que fue al principio, cuando yo empezaba a anillar en el 81, 82, aún yo no tenía la guía y siempre íbamos con alguien que sabía mucho de pájaros en la planta 9 de la Complutense, Manolo Fernández Cruz o Bernis propiamente, o yo qué sé, José Luis o Tomás, cualquiera de estos, que han sido realmente los que nos enseñaron a poner las primeras redes, ¿no? Pero la realidad es que en el momento en que tuve mi primer dinero disponible, pues yo me la compré y realmente es vale de mucho. Al experto también le sigue valiendo de mucho, porque Qué bonita. porque si realmente no, es que siempre, no sé, yo no puedo tener toda la información que tiene la guía de Svensson en la cabeza y creo que es muy difícil tenerla aunque estés anillando todos los días de todos los años de tu vida, porque tiene tal cantidad de información que no es posible tenerlo dentro, ¿no? Con lo cual hay que ir al campo con ella. Esta es la azulita estrechita, es la que yo tengo dedicada por Lars, ¿no? Y luego, en algo que ha comentado antes José Luis, que decía, es que Lars, si no está, ¿cómo ha dicho? Dice, si él no lo comprueba o si tal, pues es como que no lo pone, ¿no? Pues sí, es verdad, yo he discutido con él a veces cuando estábamos juntos en Tring y, bueno, discutir, hablar, ¿no? Pero luego cuando llegas a ser profesional de esto, te das cuenta de que, bueno, tú puedes leer mucha bibliografía, pero a muchos de nosotros nos gusta comprobar que lo que otros dicen realmente es verdad y la ciencia avanza así, falseando o verificando lo que otros anteriormente han dicho. Con lo cual, yo no creo que eso sea ni malo ni bueno, eso es sencillamente que Lars es así, a lo mejor yo también lo soy, cualquiera de nosotros es, y de hecho, con una especie con la que yo he trabajado bastante en mis últimos años, que es con el camachuelo trompetero, si os fijáis en la guía, la subespecie de Canarias no está metida. Y hay una publicación nuestra de hace no muchos años que hicimos en una buena revista donde hicimos todo el análisis molecular de la mayor parte de subespecies de camachuelo trompetero que había en el Paleártico, y él sencillamente pone solo la Seldetsi, que es la peninsular, y se queda tan contento. Y yo creo que nos tenemos que quedar contentos, porque además hay una cosa que es cierta, a no ser que hayas cogido muchos camachuelos trompeteros en tu mano, es muy difícil diferenciar la Mantum, que es la subespecie canaria, porque volvemos a lo de los colores, ¿no? Porque al final el color es lo que la diferencia, y a no ser que tú seas capaz de diferenciar el rosita, el rojo tirando a rosita del rojo tirando a naranjita, pues entonces en tu mano no eres capaz de diferenciar las dos subespecies. Así que yo creo que es un ejercicio de... más que de incredulidad, de prudencia del autor, que absolutamente es muy respetable, ¿no? Y que bueno, pues que cada uno es como es, y yo creo que Lars se ha ganado a fuerza de muchísimos años y de muchísimas ediciones de un libro que existe en muchísimos
países europeos como la cabecera de países de anilladores, el derecho a decir, bueno, pues no lo pongo porque no quiero, porque no me lo creo, o por cualquier otra cosa parecida, y punto. No hay nada más que decir. O sea, yo estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de conocer a Svensson en persona y también muy contenta de haber tenido la oportunidad de trabajar en profundidad su obra, que me ayudó muchísimo a conocer más a los paseriformes e incluso a tener mucho más dominio del idioma inglés de lo que yo tenía cuando comencé con la traducción, ¿no? Que bueno, es verdad que para mí yo fui... En mis inicios yo no estudié francés, yo siempre estudié inglés en mi bachillerato, pero claro, aparte de My Taylor is Rich, poco más sabíamos cuando salíamos del instituto, ¿eh? Así que solo puedo dar las gracias a él y a la sociedad porque me dio la oportunidad de traducir el libro. Pues muchas gracias. A José Luis, ¿quieres decir? Muy rápido, que no quiero olvidarme de una cosa. El ala que sale en la tapa es el ala de la terrera marismeña. Yo he descubierto que muchos anilladores no lo han buscado nunca. Y cuando tú preguntas, ¿qué pájaro es este? Pues no lo saben. Y le pregunté a Alas para la presentación, porque nunca se me había ocurrido hasta ahora, ¿por qué este ala? Y le pregunté, ¿y por qué no la totobía? Porque tú tienes su dirección de email, empieza por Loyola, y de hecho es su canto preferido, bla, bla, bla. Y le dije, ya que coges un alaudido, ¿por qué no la totobía? Y me dijo, su visión es muy como de diseñador. De hecho, su tendencia al dibujo, fijaros que son unos dibujos muy esquemáticos, me dijo, no, yo quería que fuera una especie que tuvieras terciarias largas y también ala relativamente larga, es decir, con unas primarias relativamente largas, y después de valorar distintos casos, escogí este porque quedaba muy bien de cara al diseño. O sea que lo hace todo con una intención, no hay nada al azar. Sí, no, se nota. Sí, Que es no la súper busquéis sistemático. no la busquéis como Calandrela, que no la vais a encontrar, ¿eh? A la udala busquéis. A la udala. Por eso que se ha cambiado. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por asistir. A Lali, mis disculpas porque no se te ha podido ver así desde el principio ni nada, pero No muchísimas gracias por asistir. Te haré una entrevista solo a ti para añadirle que se te vea. Para hacerme una foto, ¿no? Sí, para que te vean, hombre. Y nada, que muchísimas gracias a todos por participar y nada, si ya sabéis, estará en ya tenéis a la venta la Svensson en la página web de SEO y esperemos sobre todo que la uséis. O sea, que no la compréis por tener todas las ediciones, sino que la compréis para llevar a campo. ¿Vale? Y nos vemos en el campo anillando a todos y a todas. Perfecto. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Chao. Gracias.